El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y dijo que ella enfrenta una orden de aprehensión por estar presuntamente vinculada y referenciada en un intento de magnicidio. Al momento de la detención, San Miguel se encontraba con su hija Miranda Díaz San Miguel, mayor de edad, de quien también se desconoce su paradero. De igual forma, se informó sobre la presunta detención del padre de su hija, dos hermanos y otro familiar. Podemos advertir que no nos dice qué órgano policial la detuvo, ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación. Nos preocupa bastante y de hecho podríamos definir de alguna manera que esta situación se corresponde con un supuesto de desaparición forzada. El activista para los derechos humanos y expreso político Carlos Julio Rojas pidió la liberación de la activista y recalcó que se está violando el acuerdo de Barbados firmado en 2023 entre el gobierno y la oposición. Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez pisotearon el Tratado de Barbados. Para ellos no existió. Fue simplemente una burla, no simplemente a la oposición, porque esto no es el chavismo y oposición, como no hay muertos rojos ni muertos azules. Realmente es una burla al pueblo. Joel García, defensor de varios de los denominados presos políticos, hizo un llamado a la comunidad internacional para que interceda. A los organismos internacionales en materia de derechos humanos, al Alto Comisionado de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos. En la actualidad, según cifras de la ONG Foro Penal, con la detención de la activista, se contabilizan 262 denominados presos políticos en el país sudamericano. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Amigos, estamos tratando este tema desde hace un par de días, pero hoy con especial énfasis cuando ya el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, ha dicho a través de un mensaje en Twitter que tiene detenida a Rocío San Miguel. Sin embargo, especialistas en derechos humanos insisten en que por las características de esta comunicación se debe mantener el mensaje de que no es una detención, sino una violación absoluta de sus derechos humanos, una condición de desaparición forzosa. Con nosotros está Luis Carlos López, él es periodista venezolano. Hola Luis Carlos, buenos días, gracias por atendernos. Un placer, Luis Carlos Díaz desde Caracas. Luis Carlos Díaz, perdón por el apellido. ¿Cómo estás, amigo? Un gusto saludarte. Queremos saber a último minuto la información más reciente relativa a esta situación en la que se encuentra la defensora de derechos humanos y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Sí, desde el día viernes en la mañana, cuando fue detenida, hasta este momento del martes, sus abogados no han tenido acceso a ella, no han tenido comunicación, ni siquiera se les ha informado dónde está detenida. De hecho, por la presión pública, gracias al trabajo de los medios de comunicación, es que la Fiscalía venezolana ha salido en Twitter, no en otros medios de comunicación, sino en Twitter, primero a reconocer que la tenían detenida, cosa que no resuelve la desaparición forzada porque sigue sin saberse su paradero. Luego se dijo que se iba a llevar al Tribunal Segundo contra el Terrorismo para pedirle la medida de privación de libertad, y los cargos que les quiere imputar, en este caso el gobierno, es delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. La información que ayer iba escalando en niveles de gravedad es que se supo que también su hija había sido detenida, pero luego se supo además que detuvieron a dos de sus hermanos y dos exparejas de Rocío San Miguel. Estamos hablando entonces de un grupo familiar completo detenido y desaparecido durante varios días, hasta que la presión hizo que anoche, muy tarde, se dijera que iban a ser presentados en tribunales. A esta hora del martes todavía los abogados están buscando a Rocío San Miguel en tribunales, en centros de reclusión, y siguen sin decirles dónde están. Luis Carlos, ayúdanos por favor a dibujar para la República Dominicana qué significa esta nueva ola represiva por parte del Estado venezolano, del gobierno venezolano. ¿Qué puede significar esto y en qué momento se da además?
Sí, cada cierto tiempo, de manera casi cíclica, la narrativa del gobierno venezolano es decir que hay alguna conspiración en marcha, que hay algún grupo tratando de sabotear, y eso lo hacen sobre todo para perseguir a la disidencia. En múltiples casos anteriores terminan sin presentar pruebas o terminan condenando a la gente en unos procesos amañados. Recordemos que Venezuela no cuenta con un sistema judicial ni transparente, ni independiente, ni con calidad institucional, sino que se usa para perseguir a disidentes. En este caso, no dijeron que había una conspiración en marcha, sino 5, tratando de topar, de colmar todo el espacio público para que no se hable de las elecciones, de la inhabilitación de María Corina Machado y otras cosas. Con Rocío San Miguel hay un caso específico. Estamos hablando de una de las principales defensoras de derechos humanos en Venezuela, al menos de las más visibles, porque además ella está especializada en seguridad y defensa. Es una persona que no solamente tiene muchos años siguiendo el mundo militar, sino que además ella le ganó al Estado venezolano una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella demostró hace años, con un trabajo bastante prolongado, que en Venezuela había discriminación política, persecución y otra serie de crímenes de Estado, y eso la Corte, de hecho, le ha pedido al Estado venezolano que lo cumpla y hasta ahora no se ha podido. Entonces estamos hablando de una persona que ha sido víctima antes, que ha sido perseguida y que en este caso la detienen con todo su grupo familiar. Luis Carlos, tengo muy poco tiempo. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? Se espera que aumente la presión internacional, a ver si organismos internacionales se pronuncian como la ONU, la Unión Europea y España, porque Rocío San Miguel es española, su hija y sus hermanos también. Y también se espera que de parte de la gente que está en el núcleo de la negociación de Barbados, pues también haya pronunciamiento, porque esto es una suerte de arremetida contra todo el espacio cívico. Lo que ha ocurrido en Venezuela es que hay censura, la gente se inhibe, se abstiene de participar, porque hay miedo de ser el próximo Rocío San Miguel. Ya con ella entonces hablaríamos del segundo defensor de derechos humanos, porque el otro es Javier Tarazona, que tiene más de 2 años en el centro de tortura llamado El Helicoide. Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, te agradecemos enormemente que hayas tomado este tiempo para atender nuestra llamada, nuestro mensaje, nuestra solidaridad con todos los defensores de derechos humanos en este momento en Venezuela, los que de alguna manera están siendo perseguidos por sus ideas y por su trabajo cívico en ese país. Un abrazo para ti, amigo. Gracias por su atención sobre Venezuela. Gracias.